Ya estamos de regreso y también ya se encuentra en la línea telefónica la diputada Dolores Padierna, y es vicecoordinadora de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. Diputada, ¿cómo está usted? Diputada Dolores Padierna, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Con el gusto de saludarla y solicitarle su punto de vista, un tema que desde nuestra óptica, algo importante, trascendente, del que teníamos los ciudadanos un poco de temor o un mucho temor de que se volviera aquello una cena de negros, y finalmente se ponen de acuerdo y eligen a los 4 consejeros ciudadanos. Un proceso ejemplar, diputada, un proceso en el que hubo negociación, consenso. ¿Qué es lo que hay detrás de este acuerdo en el que eligen a los 4 consejeros? Bueno, al final, efectivamente, se analizó uno por uno de los 20 que venían en las quintetas, y demostramos al resto de los partidos que solo 4 personas no tenían, digamos, enlaces con otros partidos, con algún partido político. Demostramos cómo 16 de ellos, tal vez 15, venían o de la burocracia del INE, la asesora de Lorenzo Córdoba, la prima de Ciro Murayama, la otra ejecutiva de otro consejero del INE, 3 que venían del PAN, que habían militado en el PAN, que tenían un trabajo todavía este año dentro del PAN, etcétera, y algunos que estaban relacionados con el PRI. Entonces, al demostrar esto, pues se consensó en que se votara por los 4 que no tenían ninguna relación con partidos. Eso es algo muy importante. Sí, cabe señalar que fue nuestra petición desde un principio. Perdón que lo diga, pero los medios, las redes dijeron que nosotros queríamos poner a alguien de Morena. Sí, pues así cosa es. más irracional hubiera sido, porque nunca pedimos a alguien de Morena. Lo que queríamos era incluir perfiles altos, que no tuvieran ningún interés político, ningún interés económico, y que se dedicaran a coordinar, dirigir elecciones que fueran inobjetables, donde se respetara la voluntad popular. Eso es nuestro único pedido. Desde luego que el proceso sí estuvo viciado, porque no es lógico que personas que tenían altísimas calificaciones, que tuvieron muy buena evaluación, participación, disertación, que presentaron proyectos muy valiosos, muy avanzados, no entraron. ¿Bajo qué criterios, bajo qué parámetros? Nunca supimos, fue arbitrario. Y sí, el comité priorizó a los recomendados o de la burocracia del INE, o del PAN, o del PRI, cosa inaceptable por nosotros. Por eso al final se llegó a un consenso de que estas 4 personas que no tenían vínculos partidistas fueran quienes se votaran por unanimidad. Diputada Dolores Padierna, del partido Morena, tengo una duda y usted nos va a ayudar a esclarecerla. En el caso de Uc-Kip Espadas Ancona, actual ya consejero ciudadano, en su currículo señala que fue diputado federal por el PRD, secretario de Comisión de Reglamentos y Elecciones del Partido del Sol Azteca. Tenemos conocimiento de que es un luchador social, es una persona muy comprometida, pero militó en un partido, estuvo en el PRD, tiene tal vez un sentimiento por ese solecito amarillo. En efecto, así lo dice su currículum, y él así lo explicó en todas sus comparecencias, también en la comparecencia que se tuvo al interior de Morena, pero se queda muy claro que él abandonó el tema partidario desde hace 15 o 18 años. No, o sea, él abandonó los partidos, ese partido, desde hace ya, no sé, 15 años, sí, por lo menos. Porque estuvo... En cambio otros, los que estaban en el PRI o en el PAN, todavía este año estuvieron firmando documentos al lado del PAN. Eso es lo
lo que es inaceptable. Diputada Dolores Padierna, dice usted, fue un proceso viciado, pero que al final se recompuso, dice, digamos que Sí. se desfasó el entuerto. Proceso viciado, y entonces los 4 que llegaron venían de ese proceso viciado o lograron salvarse. Sí, yo creo que este proceso, desde la selección del Comité Técnico de Evaluación, no fue el idóneo, porque, por ejemplo, las 2 personas que vienen del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que de acuerdo a la Constitución, el Comité Técnico se conforma por 3 personas que nombra la Cámara, 2 personas que nombra el INAI y 2 personas que nombra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, 4 fuera de la Cámara y 3 dentro de la Cámara, cuando la Cámara es la que tiene la facultad exclusiva de acuerdo al 74 constitucional. Bueno, ya de entrada, el diseño de este comité no está bien, se tiene que reformar, se tiene que hacer bien, porque la reforma electoral del 2014 deja visos a la discrecionalidad que no deben de seguir pasando. Vamos a proponer una reforma para que esto quede completamente aclarado. Y sí, que no nos gustó, pues que todo lo hicieron en lo oscurito. Tuvimos que acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que emitiera una sentencia y ordenara al Comité Técnico que nos entregara las calificaciones, quién obtuvo, qué calificación tiene cada quien, y para que también hiciera públicas las evaluaciones, las comparecencias. Todo fue pues sin saberlo. Bueno, no lo teníamos los diputados, que somos los que vamos a votar. Bueno, y no nos lo quisieron dar, o sea, lo solicitamos y no se nos dio. Tuvimos que acudir al tribunal para que obligara al comité a que le dé a los diputados la información en qué proceso democrático se hace esto en lo oscurito. Bueno, pues eso eran los viejos tiempos. En el nuevo régimen de la Cuarta Transformación no admitimos esas cosas. Finalmente el resultado, digamos que es como cuando está haciendo un guiso y que a lo mejor no había que ponerle un poco de orégano o más pimienta o clavo. Al final de cuentas, podemos decir, diputada Dolores Padierna, que el guiso salió bien. Al final el resultado, a ver, hay una frase que dice, el fin justifica los medios. Finalmente, esto es lo mejor que le pudo haber pasado a México o pudo haber sido mejor. No, el fin no justifica los medios. Yo no creo que eso sea aplicable a nada. Los medios y el fin tienen que ser honestos, transparentes y siempre, justificarse. No, creo que pudo haber sido mucho mejor. Creo que se quedaron en el camino. Desde los 375 personas que se registraron, la primera actividad que hicieron fue sacar a la inmensa mayoría de gente progresista, de gente democrática, de personalidades imparciales, gente con enormes currículums, los dejaron hechos a un lado. Uno se pregunta por qué, cuáles fueron sus parámetros, sus criterios para sacarlos, nunca supimos. Entonces pudo haber sido mejor, porque desde la primer recorte, pero también dentro de los 60 que nos entregaron, también quedaron fuera las de más alta calificación. Por eso se cita tanto a Diana Talavera, no porque sea amiga de alguien, sino porque fue la que obtuvo la más alta calificación de los 60, incluidos hombres y mujeres. Bueno, si obtuvo la más alta calificación, si tuvo una evaluación muy destacada, si además presentó un proyecto el mejor, de los más avanzados, que se le dejó fuera, porque a ella se le organizó una guerra sucia a través de la empresa Latinus, que estuvo un día sí y el otro también, manchando su trayectoria, y luego los mismos que organizaron la guerra sucia ocupan al comité técnico para excluirla. Bueno, ¿en qué democracia debemos admitir a la guerra sucia como
y una de las causales para excluir a una personalidad, una trayectoria limpia, inobjetable, de altísimo nivel. Bueno, son cosas que están ahí para hacer una nueva reforma y poder tener pues un comité técnico a la altura de la democracia. El que tuvimos era partidista, tenía sus intereses, y aquí no queremos a nadie de intereses, ni del viejo régimen menos. Así que pues yo digo que los pactos inconfesables, los votos de poder, los intereses ligados al poder político o económico son características del viejo régimen que no deben de seguir existiendo en esta nueva cuarta transformación. De acuerdo, muy bien. Me parece que tienen todavía entonces ustedes como legisladores mucho trabajo por delante, porque, por ejemplo, el INE le va a tocar definir las reglas de la reelección, digámoslo así en la jerga legislativa, una chamba que les correspondía a ustedes y que por lo que haya sucedido no se logró, y ellos van a tener que definir esas reglas, y en los próximos tiempos, en las próximas sesiones, ustedes tendrán que darle a ese comité técnico y a todo lo que ellos vayan decidiendo una nueva estructura para que no suceda esto que está diciendo, que se vician estos órganos autónomos. Sí, ahorita ya se votó, ya entregamos todo al INE. Hoy a las 5 de la tarde toman protesta Norma Irene, Carla Humphrey, Martín Faz y Luque Espadas. Ellos son los nuevos 4 consejeros del Consejo General del INE. Ellos tienen ahora la enorme responsabilidad de estar a la altura de lo que requiere el país. Ya el país no aceptaría ningún tipo de fraude electoral. Por eso la responsabilidad que ellos llevan es enorme. Esperemos que estén a la altura. Ellos dijeron estar a la altura, se comprometieron a estar a la altura. Les dimos un voto de confianza de que así será, y estaremos observando su actuación. De acuerdo, y nosotros observando tanto al INE como a los legisladores. Diputada Dolores Padierna, es usted muy gentil en tomarnos la llamada, le mandamos un abrazo, como dicen, a la sana distancia. Otro de regreso a usted y a su amable público. Gracias a ustedes.